Hola a todos, gracias por acompañarme en un capítulo más de Hecho a Mono. El día de hoy vamos a hablar acerca de la irrupción, la nueva aparición de el Frente, ahora se hacen llamar el Frente Amplio Democrático por México. Y es ni más ni menos que la misma oposición que hemos visto una y otra vez desde el 2018 y que en su momento formaron parte del régimen que gobernó en México. Y estos personajes que ahora se asumen como oposición desde hace muchos años, pues básicamente desde que llegó López Obrador a la presidencia, fueron encabezados originalmente por Claudio X González. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero claramente el personaje que ya ahorita se esconde y trata de ser más discreto porque sabe que está apestado, es esencialmente Claudio X González. Pero algo que a mí me queda muy claro es que a este Frente Amplio le faltan dos dedos de frente. O sea, tengo la frente más amplia yo que este Frente Amplio. Eso me queda muy claro. Porque estamos hablando de que los personajes que encabezan este frente se han tenido que disfrazar una y otra vez con distintas máscaras, con distintos nombres, con distintos ropajes para engañar a la gente, pretendiendo o pensando que hay ingenuidad por parte de los mexicanos y que si el día de hoy, o más bien, si antes se llamaban de una forma, si hoy se llaman de otra y el día de mañana encuentran otro nombrecito, ya por el solo hecho de cambiarse de ropa o de imagen, ya por eso la gente va a creer que cambiaron. Y la verdad es que a nivel político y a nivel de marketing eso me parece ingenuo, por no decir absurdo y hasta tonto. Por eso es que digo que les faltan 2 o 3 dedos de frente. Y todo esto lo hacen con el objetivo de que la ciudadanía pues no los reconozca. O sea, quieren pasar desapercibidos, pero pues no pueden, porque cuando sacan sus documentos, pues los tienen que firmar. Cuando sacan estos desplegados en medios de comunicación y en redes sociales, alguien tiene que dar la cara. Aunque se pongan la máscara, al final tienen que dar la cara. ¿Y quiénes son estas figuras frescas, renovadas, juveniles, novedosas, que encabezan este nuevo Frente Amplio Democrático? Pues ni más ni menos, ¿quién creen? Claudio X González, Aurelio Nuño. ¿Sí se acuerdan de Aurelio Nuño? El de Nochixtlán, el que fue secretario de Educación, tecnócrata a más no poder, que defiende todavía el viejo régimen. Dulce María Sauri o Dinosauri, uno de los personajes priistas más emblemáticos, pero claramente un dinosaurio priista, y lleva la cruz en su nombre, en su apellido. Francisco Labastida, imagínense, otro personaje que representa claramente al viejo régimen. Yo me acuerdo en las elecciones del 2000, Francisco Labastida en la contienda interna del PRI se hizo célebre, no sé si se acuerdan, yo creo que sí, y si se acuerdan comenten, cuando dijo, es que me llamó Mariquita, me llamó la vestida, quejándose de Fox, de que se había burlado de él, y eso lo llevó a la debacle, a la derrota, y de hecho después de eso pues ya Labastida no volvió a ser el mismo político en este país, pero vean, ahí sigue y firma desplegados y forma parte del Frente Amplio Democrático.
Germán Martínez es otro de los que firma aquí. O sea, ¿qué personaje panista, aunque haya estado en el gobierno de AMLO, podían encontrar menos simpático que Germán Martínez? No, pues así sí la van a armar. Acosta Naranjo, que por ahí le llaman la cucaracha, yo no sé por qué. Creo que por un cartón que le hizo Rapé en algún momento y ya le clavaron ahora sí que le clavaron la cucaracha. Se escucha feo, pero pues así le dicen a Acosta Naranjo. Margarita Zavala. Y ella creo que va a ser la vocera del Frente Amplio. Porque como no, si de todos modos no entendemos nada de esta oposición, pues ya claramente pueden poner como vocera a Margarita Zavala o Margarinflas, como dicen, y a lo mejor entenderíamos más por dónde va todo esto, porque la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, se hacen llamar democráticos y resulta que tienen a Luis Carlos Ugalde, el que encabezaba el INE cuando el fraude con Felipe Calderón y López Obrador. Tienen a Lorenzo Córdoba, a José Woldenberg. O sea, es como esta defensa de la vieja idea de la democracia encabezada por ellos, básicamente. Esos son los que conforman este frente. O sea, en pocas palabras, sin novedad en el frente, esencialmente. Y es puro, a ver, lo veo como si fueran wannabes queriéndose hacer pasar por la chaviza, ¿no? O sea, quieren hacerse pasar por lo fresco, lo novedoso, como lo hicieron cuando aparentaron o pretendieron aparentar ser la generación Z, ¿no? ¿Se acuerdan de ese episodio reciente? Y además, en su documento nos dicen que lo que buscan es evitar que regrese el viejo régimen. O sea, sé que se escucha como chiste, como si estuviera yo ironizando sobre sus planteamientos, pero es que eso es lo que decían. En esencia, el objetivo de este Frente Amplio, además de combatir esta reforma electoral que todavía está en ciernes, que todavía no sabemos ni de qué se trata, pero ellos ya están diciendo que nos va a llevar a la deriva democrática, como siempre, el apocalipsis, como siempre, y entre otras cosas también dicen que no quieren que regrese el viejo régimen, pero ellos representan el viejo régimen. Entonces, digo, uno no alcanza a asimilar o entender, pues, de qué se trata esto. Aunque el chiste se cuenta solo, se lo toman tan en serio que uno ya no sabe si reír, si llorar, si tomarlos en serio, si notar que detrás de todo esto hay una condición patológica o clínica, psicológica, frente a lo que ellos perciben como el caos, el apocalipsis político encabezado por la 4T. No lo sé, pero pues eso es lo que ellos están planteando. Y vale la pena recordar quiénes son estos personajes opositores que de nueva cuenta quieren aparecer en la escena para contrarrestar las medidas políticas del actual gobierno. Ellos son ni más ni menos que los que pusieron como candidata de la oposición de este frente a Xóchitl Gálvez para que contendiera contra Claudia Sheinbaum. Se percibe lejano, es más, fue tan poco efectiva como candidata Xóchitl Gálvez, aunque ellos decían que era la revelación, ¿se acuerdan? Pero fue tan insignificante, como políticamente tan poco relevante, que ya ni nos acordamos de Xóchitl. Pero fueron ellos los que nos dijeron
que ella era la candidata perfecta. ¿Y saben por qué? Porque ellos justamente piensan que los ciudadanos no tenemos memoria, que somos tontos, porque la verdad es que políticamente, mercadológicamente, los alarraquis, que eran los que generaban estas ideas políticas, sí creían que la sociedad no pensaba. Y tan es así que, si se acuerdan, en 2012 pusieron a un candidato como Peña Nieto, que lo fueron a lucir en las pantallas de Televisa y le pusieron a una actriz como pareja para que lo acompañara como presidente, y les funcionó en ese entonces, y ellos han creído desde entonces que México sigue siendo lo mismo. Y por eso fue que pusieron a Xóchitl Gálvez, porque en su lógica ellos pensaban, bueno, si Xóchitl Gálvez dice groserías, si no habla inglés, si tiene raíces indígenas, si es así relajienta y además vendiendo gelatinas se hizo millonaria, y les vendemos la idea de que todos los mexicanos aspiran a ser una Xóchitl, no, pues ya la hicimos. Y entonces, en su idea de que la gente o la sociedad mexicana no piensa, pues se fueron por lo más básico, por lo más trivial, y pusieron esta idea, o impusieron esta idea de que Xóchitl, como o usaron más bien a Xóchitl como su propia botarga, porque se acuerdan incluso de esos episodios graciosos, pero al mismo tiempo ridículos, y convirtieron esta botarga como en una especie de caballo de Troya. Era la botarga de Troya que iba a sacar a la 4T del gobierno. ¿Y qué? ¿Con qué se toparon? Pues con que la gente sí tiene memoria. Pero ellos no. O sea, ellos no parecen tener ni sentido común, ni memoria, y pareciera que lo que ellos están pensando del votante ya se está proyectando en ellos mismos. Y es impresionante, además, la incapacidad que tienen para la originalidad. O sea, caen constantemente en los mismos lugares comunes, con un descaro verdaderamente vergonzoso. Y ahí está, además, sale Vicente Fox a apoyar a este frente democrático. Oh, yo apoyo este frente porque hoy va a triunfar. No, pues sí, muy bien. Y hace unas semanas, si hacemos un poco de memoria, y también recientemente, y ya también se diluyó como Xóchitl, inflaron, como con Xóchitl, inflaron un movimiento que se llamó Generación Z. Detrás de ese movimiento, que ya nadie se acuerda porque fue la nada, pero que surgió supuestamente de forma espontánea por los acontecimientos de Nepal, decían que los chavos de México, todos los jóvenes de México, se habían unido para derrocar al gobierno de México, para sacar a Claudia Sheinbaum de Palacio Nacional. Imagínense. Y cuando vimos las marchas, resultó que era puro señor mayor. O sea, era puros integrantes de Molotov, ¿no? Pero de chavos no tenían nada. Entonces eso mostraba cómo el movimiento se estaba inflando desde la oposición. Esos personajes son los que ahorita están conformando el dichoso Frente Amplio Democrático. Y bueno, pues ahora resulta que se quieren hacer pasar por democráticos, pero, como les decía, el talante político que han tenido a lo largo de tantos años nos ha demostrado que de democráticos no tienen prácticamente nada. Es un disfraz más de los muchos que han tenido a lo largo de los últimos años. Y aquí es donde se pone interesante, porque les quiero
mencionar los nombres con los que se han vestido desde el 2018. Fíjense, empezaron llamándose Va por México, con Claudio X González. Y yo me acuerdo muy bien de ese primer nombre, porque lo mostraron y lo festejaron en redes sociales y lo difundieron con muchísimo orgullo y pusieron Va con colores, con los colores clásicos, aquí este degradado de rojo, azul o azul, rojo y amarillo, el PRIAN RD, y habían puesto una X grandota, entonces era Va por México. Y cuando veía yo esa X grandota con los colores del PRIAN RD, dije, a ver, o sea, es que esa X es la X de Claudio X González, y es que de hecho era Claudio X González difundiendo el movimiento que él mismo estaba organizando. Y me acuerdo que agarré el logotipo y cambié México por Claudio, entonces decía, Va por Claudio, y lógicamente a las personas les dio mucho sentido esa modificación, porque eso era realmente lo que estaban representando. Y me acuerdo que tuvo mucho impacto esa imagen. Después, por parte de los empresarios, esa misma figura o ese mismo frente echado pa'lante o echado pa'l frente, se llamó Sí por México. ¿Se acuerdan? Era sí, creo, igual con los colores, los mismos colorcitos, y igual por México, pero para no verse tan descarados, ahí sí ya le quitaron la X y le pusieron por, lo escribieron tal cual, ¿no? Después surgió el Frente Amplio por México. Fíjense, Frente Amplio por México. Ahora es Frente Amplio Democrático por México. Luego surgió Unidos. ¿Se acuerdan? Unidos era con una arroba. Y ese Unidos nada le faltó llamarse Estados Unidos. Me acuerdo que hice un cartón poniendo Estados Unidos con su arroba, porque justamente también hoy vemos a muchos de esos integrantes o de esos personajes que son los que hoy imploran una intervención estadounidense en México. Después surgió el Frente Cívico Nacional, ¿se acuerdan? Que igual, si ustedes, incluso si entran si ustedes buscan en internet Sí por México y encuentran el Twitter, lo buscan, se van a dar cuenta que los enlaces van llevando a las distintas páginas que les estoy mencionando ahorita. Y cuando le dan clic a la página oficial, ya la página oficial ya no existe. Entonces así es como han ido saltando de un nombre a otro, pero no deja de ser mera máscara. Luego vino otro que se llamó Fuerza y Corazón por México. Qué nombre tan cursi, tan horripilante, porque se querían hacer pasar por ciudadanos bondadosos, generosos, que ponen nombres bonitos, que todo lo hacen de corazón. Entonces, no, pues vamos a ponerle fuerza, porque somos fuertes, pero tenemos corazón bondadoso y estamos por México, siempre por México, ¿no? Y ya le quitaron la X del por y es por México. Y la verdad, con esos nombrecitos, pues bien le podrían poner La Rosa de Guadalupe por México y sería la misma cosa. O a lo mejor hasta les funcionaría mejor. Y incluso, porque no solo han sido estas organizaciones con nombre y apellido, digamos, bajo la representación de los partidos políticos por un lado o de la sociedad civil, sino que también han sido estos movimientos espontáneos organizados por la ciudadanía. O sea, por un lado es las organizaciones de la sociedad civil, por el otro lado son los ciudadanos y por el otro lado son los partidos políticos y los empresarios. Pero los cuatro son la misma cosa. Y entonces después empezaron a convocar a estas marchas que le llamaron la Marea Rosa.
que de marea no tenía nada, eran el charco rosa. Y eran los mismos. Y salían con sus playeras de es que yo defiendo al INE, yo defiendo la democracia. Y resulta que en realidad lo que estaban defendiendo, es más, le podían poner yo defiendo a Lorenzo Córdoba, yo defiendo a Luis Carlos Ugalde, o yo defiendo a Carlos Salinas. Y en esencia estaban diciendo lo mismo. O sea, la democracia que defienden o han defendido es la de estos personajes que forman parte de estos frentes amplios democráticos. Son siempre lo mismo. Son el viejo régimen que no le encuentra la cuadratura al círculo, no encuentran la manera de comunicarse con usted y conmigo y con la ciudadanía en general, y se dirigen a un sector muy reducido de personas en este país. Son los viejos grupos de poder que necesitan un flanco político para restablecer aquello que se les fue de las manos en el 2018. Han pretendido todos estos años ser contrapeso y lo único que han demostrado ser es obstáculo. O sea, han funcionado más como un obstáculo para que el país vaya avanzando que una verdadera oposición, y eso creo que la gente pues se los está cobrando. Se los está cobrando con indiferencia, se los está cobrando en las elecciones y se los está cobrando con incredulidad, y por eso también es que lo que no están logrando aquí mismo en su propio país lo están buscando en el extranjero, y particularmente con Estados Unidos. Ya lo he dicho en otras ocasiones y creo que tiene mucho sentido. Lo decimos un poco con sarcasmo, nos causa un poquito de gracia, pero en el fondo no es tan gracioso. Es más preocupante de lo que parece. Y ahí tenemos a personajes que originalmente pretendían pues lograr algo dentro de la 4T y se hacían pasar por izquierdistas. Caso concreto, el caído en desgracia, pero que no se da por vencido, Simón Levy, que se le cachó con todas sus mentiras, pero que burdamente se fue a Estados Unidos a hacer campaña en contra del gobierno de México y en favor de Donald Trump. Una cosa totalmente vergonzosa, y en la que muchos otros personajes que se hacen pasar por ciudadanos, pero que hacen política, también están cayendo en ello, ¿no? Y la verdad es que yo creo que esta oposición, bajo este lenguaje, la tiene muy difícil. Desde hace mucho tiempo enterraron la poca autoridad moral que les quedaba y la fueron a votar directamente en lo que hoy en día se ha popularizado como el basurero de la historia. Y está muy difícil que salgan de ahí, porque hoy lo que están haciendo esencialmente es estar pepenando simpatías. Y están apelando al olvido y a la desmemoria de la gente, y ya hoy, con toda la información que tenemos y la madurez política que ha adquirido el país, es muy difícil que puedan apelar a eso. Por eso es que digo que hay que tener menos de 2 dedos de frente para creer que este frente amplio es frontal, que es frente y que es democrático y que es amplio. O sea, no es ninguna de las tres cosas. Ni es frontal, ni es amplio, ni es democrático. Como dijo el célebre expresidente innombrable para ellos de México, Andrés Manuel López Obrador, decía, y yo, es de esas frases que difícilmente puedes contradecir. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y esa frase iba claramente dirigida a estas personas. Con todo lo que les he estado exponiendo en este video, algo que nos queda claro, creo yo, es que evidentemente estas personas piensan que las personas de a pie, esos con los que no se relacionan, esos que ven tan lejanos, pero que somos la mayoría, son tontos. Y lo vemos incluso cuando leemos entre líneas en sus mensajes de redes sociales, lo demuestran. O sea, hay personajes, el otro día
leía a, a, a un tipo que se apellida Kaiser, que ahí tiene bastante movimiento en redes sociales con su grupo, y aprovechan alguna situación que legítimamente, digamos, se pueden quejar porque no es un país perfecto, la 4T no es perfecta y lógicamente hay cosas criticables. No recuerdo exactamente qué criticaba, pero se agarraba de una situación para decir que millones decía una grosería, de estúpidos, por eso votaban por este gobierno, ¿no? Entonces, ya desde ahí se suben en un pedestal de sabiduría o de genialidad para despreciar a la gente. Y ese es el grave problema. Esos son los representantes ideológicos de estos grupos políticos. Entonces, pues por lo visto, ya todas estas máscaras ya no les son suficientes. Y yo pensaría que si ya tanta máscara no les funciona, pues que fuesen mejor al estilista, a lo mejor que fueran a la peluquería en el Senado, pero ya se las clausuraron, entonces tampoco por ahí. Se han disfrazado de feministas, se han disfrazado de ambientalistas, de defensores de los débiles, de frentes amplios democráticos, de demócratas. Se han disfrazado de todo lo que se les ha ocurrido, pero ya sabemos que son disfraces y se van a poder seguir poniendo máscaras, van a poder seguir yendo al estilista, pero en el fondo, al final, los que terminan firmando estos documentos y los que terminarán dando la cara detrás de esa máscara son el viejo régimen. Aunque digan que están combatiendo el viejo régimen, los que van a seguir apareciendo son los Labastidas, los Fox, los Claudio X, que digamos, sería el junior, el moderno, el generación más actual, las Dulce María Sauris, Lorenzo Córdobas, Luis Carlos Ugaldes, hasta periodistas como Héctor de Mauleón firmaron este documento del Frente Amplio Democrático, lo cual demuestra que en todos los flancos, ahora sí que en todos los frentes, en los mismos frentes de siempre, en los medios, en los empresarios, en la política, en la sociedad civil, los mismos personajes están buscando restaurar lo que creo que no va a regresar. Y creo que tendrían que cambiar de estrategia, pero la verdad es que al mismo tiempo lo veo muy, muy difícil. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan acompañado en este análisis acerca de lo que ha representado y viene representando la oposición desde hace varios años. Y por favor, dejen su comentario. Recuerden que para nosotros es sumamente valioso el like, el comentario. Yo me asomo a leer sus comentarios, no siempre los puedo responder, pero créanme que estoy al pendiente y se los agradezco de todo corazón. Esta semana no hubo como tal cartón en el video. Se los debo, he estado muy ocupado, me consumió el tiempo por varias cuestiones, problemas y demás, pero aquí estoy presente con ustedes con mucho cariño, ofreciéndoles un video más hecho a mono. Muchas gracias por haber estado conmigo y hasta pronto.